Queridos hermanos, les saludo a cada uno de ustedes, a quienes no he abrazado aún. Espero a la salida no se vayan sin poder saludarles y estrecharles con un fuerte abrazo. Seguimos en nuestra serie de Nehemías. Estamos viendo cómo Dios despliega sus propósitos en una ciudad que le busca y que se rinde a sus pies para cumplir con sus propósitos. Y hasta el momento estamos en la parte en la que Nehemías ya terminó de construir los muros. Estamos en la parte en la que la ciudad por fin ya era segura para volver a ser habitada y comienzan a regresar muchas personas, muchas familias, alrededor de 50.000 personas a habitar nuevamente la ciudad de Jerusalén. Y lo habíamos dicho anteriormente, la ciudad de Jerusalén era una ciudad muy importante para el Señor porque allí Él revelaría y manifestaría su gloria a través de la encarnación del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Dios fue preparando durante siglos aquella ciudad en donde nacería el sol de justicia. Y es por eso que nosotros vemos que se sirve de Nehemías para restaurar una ciudad que estaba en ruinas, para atender las necesidades que habían en esa ciudad, en donde había desigualdad, en donde había corrupción, en donde habían abusos, en donde había violencia. El Señor, a través de Nehemías, transforma el corazón de esta ciudad para que volviera a ser la ciudad de Dios. 50.000 personas. Y la semana pasada hablamos sobre cómo ellos se reunieron a su primer culto y estuvieron escuchando un sermón de 6 horas. Y la palabra de ellos ardía y aquellos que no lograban entender lo que se leía, iban los presbíteros y les enseñaban, les abrían la Biblia, les instruían y las familias que estaban reunidas fueron alimentadas por la palabra. Cuando terminó el culto se fueron cada uno a sus hogares y ahora vamos a leer lo que pasó a continuación de eso. Porque hoy día quiero conversar con ustedes sobre estos dos conceptos, sobre el Evangelio y el avivamiento. Hoy día me propongo que conversemos y descubramos lo que el Señor ha preparado para nosotros, sobre cómo el Evangelio es aquel que realmente trae avivamiento a una ciudad que estaba en ruinas, a una ciudad que estaba en desgracia, una ciudad que estaba muerta, es reavivada por la intervención de Dios. Entonces nosotros vemos, queridos hermanos, que Dios manifiesta un profundo amor y un aprecio por la ciudad. Y yo meditaba en esto y si nosotros vemos el relato bíblico como una perspectiva histórica, todo comenzó en un jardín. El Señor plantó un jardín en el Edén y puso allí a vivir al ser humano. Allí comenzó la historia. Pero si nosotros seguimos avanzando a lo largo de toda la historia de la redención, pasamos por la caída y por todo el proceso de restauración, sabemos que la historia culminará no en un jardín, sino que culminará en una ciudad. En la ciudad de Dios, en la nueva Jerusalén, en donde el Señor invitará a disfrutar de esa ciudad a todos aquellos que anhelamos que Cristo venga. Dios ama profundamente la ciudad, porque la ciudad es el lugar en donde emana la cultura. La ciudad es donde existe más densidad y diversidad. Desde la ciudad, la influencia cultural se esparce hacia las localidades aledañas que están alrededor de estos grandes centros urbanos. Dios ama la ciudad porque sabe que la ciudad es estratégica para el desarrollo de su reino. Dios amaba la ciudad de Jerusalén y estoy seguro que
que Dios ama nuestra ciudad aquí en Concepción. Entonces vamos a leer en Nehemías 8 lo que sucedió después de este gran culto público en donde 50.000 personas de la ciudad le pidieron a Esdras que les leyera la palabra. Ellos, después de que escucharon la palabra, se arrepintieron de sus pecados, se alegraron en la gracia del Señor, fueron a sus casas, hicieron fiesta, comieron grosura, dice la Biblia, hicieron un asado, bebieron vino dulce y compartieron incluso con aquel que no tenía. El Señor les devolvió la alegría de la salvación y estuvieron juntos. Y hay 3 cosas que vemos en el texto que vamos a leer ahora que son marcas de un verdadero avivamiento espiritual. Y quiero invitarle a que me acompañe en la lectura del verso 13 de Nehemías capítulo 8, que lo traje ahora aquí proyectado. Así comienza esta parte de la historia. Al día siguiente, es decir, se fueron a su casa después del culto, celebraron con las familias, comieron carne asada, tomaron vino dulce, tuvieron una excelente tarde en compañía de sus hermanos, se fueron a dormir y aquí nos dice que al día siguiente sucedió esto. Los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, fueron donde Esdras, el escriba. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. Yo me detuve en este momento a pensar más profundamente lo que estaba pasando. Van un día domingo con la familia, celebran, escuchan el evangelio, luego van a su casa, celebran con sus vecinos, se alegran en la salvación, van a dormir y al día siguiente los cabezas de las familias, y recuerden que nosotros estamos hablando aquí de una sociedad patriarcal, en donde el varón era el líder de la familia, era el cabeza de la familia, ellos deciden volver donde Esdras. Acá nosotros tenemos a los varones de las familias después del día domingo, volviendo al día lunes, nuevamente delante de Esdras, para decirles: háblanos más sobre la palabra. Las esposas, los niños se quedaron en casa, ellos se levantaron temprano y dijeron: yo necesito saber más. Yo necesito escuchar más de esto. Y entonces ellos fueron, todas las cabezas de las familias, los sacerdotes, los levitas, y le pidieron a Esdras: queremos entender las palabras de la ley. Fíjense, un primer y una muy importante característica de un verdadero avivamiento que hace despertar el corazón de las personas es una verdadera hambre por la palabra de Dios. Es un deseo sincero y profundo de leer, estudiar, entender y aplicar en nuestra vida las palabras de Dios. Fíjense, el día anterior habían estado 6 horas escuchando a Esdras. Se van a su casa, celebran, duermen, se levantan temprano y vuelven donde Esdras para decirle: queremos saber más. Y yo estoy seguro que lo que voy a decir no es pretencioso, porque podría justificárselo con muchos textos bíblicos del Nuevo Testamento. Pero para que exista un verdadero avivamiento, el Señor llama primero a los hombres a buscar al Señor a través de su palabra. El Señor llama a los cabezas de la familia a acudir delante de Él para escuchar su palabra. Son los hombres los que más necesitan oír la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque pensando en esto llegué a la conclusión de que la mayoría de los hombres, no estoy hablando de todos, así que cada quien se pone el poncho si le queda, pero la mayoría de los hombres no tienen idea de lo que están haciendo ni dónde están parados. No tienen idea. Y le comparto algunos datos duros. Son miles los niños que esta misma noche se irán a dormir sin un padre que ore con ellos y les lea la palabra. Miles.
Son escasos los hombres que en vez de estudiar la palabra y trabajar para transformar su carácter para ser más parecidos a Jesús, en realidad muchos de ellos prefieren ir a jugar juegos en línea o ver pornografía en internet. Son pocos los hombres que quieren estudiar, conocer, aprender más de la palabra. Prefieren jugar un videojuego o alimentar sus placeres a través de la tecnología. La cultura hoy produce y moldea varones que no quieren ser cabezas de familia, que no quieren asumir sus responsabilidades, quieren tener los beneficios de ser un hombre adulto, pero no quieren asumir la responsabilidad de un hombre adulto y maduro. Y tanto como hoy, pareciera ser que en aquella época los varones necesitaban de especial atención y ayuda respecto de su carácter. Y he reflexionado mucho sobre esto durante las últimas 2 semanas. Y quisiera seguir meditando y seguir anhelando para esta comunidad que este sea un espacio incómodo para los hombres. Que si usted es hombre, venga a congregarse sabiendo que va a ser incomodado. Sabiendo que así como estás, no es suficiente. Que el Señor espera y demanda de ti mucho más. Yo anhelo que este sea un lugar incómodo para hombres pusilánimes y que este sea un espacio en donde los varones sean desafiados a convertirse en cabezas de familia, que busquen al Señor, que tengan hambre de su palabra, para que sean mejores hijos de Dios, para que sean mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos y mejores esposos. Porque solo así el Señor puede producir un verdadero avivamiento. Solo cuando los cabezas de familia acuden al Señor y se postran a sus pies, el Señor puede transformar la vida de una ciudad. Esta ciudad no será transformada hasta que no sean los varones los que asuman su rol y se pongan a los pies de Cristo Jesús para aprender de Él. Así como hoy tal vez en Jerusalén había muchos hombres que no tenían ni idea dónde estaban parados, no tenían ni idea lo que estaban haciendo, fueron donde Esdras y le pidieron a Esdras: ábrenos la Biblia, porque queremos obtener directamente de la palabra de Dios aquella sabiduría que puede hacerme un mejor cabeza de familia, que puede guiarme para hacer una bendición a mi prójimo, que puede ayudarme a ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo. Es la palabra de Dios la que puede ayudarme a vivir a los pies de Cristo Jesús, poniendo mis ojos en Él para imitarle. Y fíjense, le quiero seguir compartiendo algunos datos duros sobre esto. Estadísticamente, son más las mujeres las que frecuentan y perseveran en la fe cristiana. ¿Saben qué proporción? A razón de 6/4. Y podríamos contarnos acá. Y probablemente esa proporción también se cumpliría. Probablemente en este lugar haya más mujeres que hombres. Revisé los datos de los miembros no comulgantes, para que vean que pensé en esto profundamente. Nosotros tenemos un archivo histórico y revisé todos los miembros no comulgantes. Ustedes saben que los miembros no comulgantes son todos los menores de edad que son bautizados y que son incorporados como miembros de la iglesia, ¿sí? Porque acá nosotros no discriminamos a los niños también son miembros de la iglesia y los bautizamos. Pero para que un niño sea bautizado, porque por ahí existe el mito de que los presbiterianos agarramos cualquier guagua y la bautizamos, y eso no es así. Aquí bautizamos solo a los hijos de los creyentes, ¿ya? Y revisé. Actualmente tenemos 27 miembros no comulgantes. Y descubrí que en el 100% de los casos, 100%, las mamás son miembros de la iglesia. Pero solo en un 60% los padres lo son. Pongo el nombre del papá, el nombre de la mamá, y al lado hay una X. Si la X está puesta es porque
es miembro de la iglesia. En el 100% de los niños que son miembros de la iglesia, la mamá también es miembro, pero solo en el 60% el papá es miembro. ¿Quién trae al niño a la iglesia? La mamá. Las mujeres suelen participar, de hecho, mucho más en los grupos de discipulado, en las reuniones de oración y en los trabajos del servicio comunitario. Yo le tuve que pedir a Roger, que organizó una actividad de misericordia en la calle, cuando me dijo, le pregunté, ¿quiénes van? Y me nombró a todos los que iban. Y yo dije, tú no podés sacar a un grupo de mujeres a la calle a las 12 de la noche. No había un solo hombre. Se sumaron algunos. Yo no estoy diciendo que no había, se sumaron algunos. Pero al principio no. En un libro sobre liderazgo cristiano me encontré con las siguientes estadísticas. Un 4% de las familias permanecen en las iglesias cuando son los hijos los que los animan a levantarse para asistir a la iglesia. Hay veces hay niños que levantan a los papás porque les gusta la actividad dominical, así que dije, papá, vamos a la iglesia, llévame a la iglesia, levantan a los papás y los traen. En ese caso, solo un 4% permanecen en la iglesia. Solamente un 56% permanece en la iglesia cuando son las esposas las que animan a sus familias a venir. Un 98% de familias permanecen en la iglesia cuando es el hombre el que anima a su familia a venir y congregarse en la iglesia. Nehemías era consciente de que necesitamos más hombres hambrientos de la palabra, que deseen ser más como Jesús. Y sucede que hoy, esta visión patriarcal que tanto se anhela superar, está marcada por hombres, y acá hay algo muy sentido, porque es algo que yo he experimentado y he visto con mis propios ojos. Efectivamente, uno ve la realidad de los hombres hoy día y hay todo un discurso de superar esta sociedad patriarcal porque no se puede confiar en los hombres. Y efectivamente, si revisamos los datos duros, es difícil confiar en los hombres. No pocas veces me he encontrado con hermanas de la congregación que dicen que les cuesta incluso ver a Dios como padre porque ellas nunca tuvieron un padre. Porque su relación con su padre estaba quebrada, porque no tenían una relación saludable con Él. Entonces, llamar a Dios de Padre era algo que las incomodaba profundamente, porque para ellas la figura paterna no era una figura de cuidado, no era una figura de protección ni de sustento. Al contrario, nosotros vemos cómo lamentablemente los hombres nos hemos ganado esa mala reputación, siendo hombres que golpean a sus esposas o que golpean a sus hijos, que abusan a los niños, que los maltratan y los abandonan. Si usted revisa, la más grande cantidad de personas que abusan de menores son varones, incluso que son varones cercanos a esos niños. Los abusadores usualmente son padrastros, tíos, abuelos, que no aman a sus familias. Y esto es horrendo. Esto es horrendo porque es una realidad que lamentablemente ha dañado a nuestra sociedad. Y evidentemente justifica el temor que existe en confiar en los varones. Y es por eso que estoy convencido, precisamente por esto, de que lo que debemos hacer es poner la palabra de Dios en las manos, en la mente y el corazón de los hombres. Solo el Evangelio puede transformar el corazón de los hombres. Porque la masculinidad bíblica busca establecer en los varones un liderazgo que sea firme, pero este liderazgo está marcado por el servicio, debe estar marcado por la entrega, debe estar marcado por la renuncia. Un verdadero hombre, según la Biblia, es alguien que está dispuesto a entregarse a sí mismo por completo, porque siente una vocación hacia su familia, siente una vocación hacia ser padre y ser esposo. Los hombres
Bíblicamente fuimos llamados para cuidar, proveer, abrazar, defender, besar, morir y sostener a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Eso es bíblicamente ser un hombre. Y la razón por la cual estoy siendo tan enfático en esto es porque yo no sé si usted lo sabía, probablemente lo vio en las redes sociales. Vivimos en la ciudad que está en el ranking número 1 en infidelidades. Concepción es la ciudad más infiel de Chile. ¿Lo sabía? Vivimos en una ciudad llena de hombres, no todos, pero llena de hombres sin compromiso, sin vocación por sus familias, y eso es triste. Y no vamos a producir un avivamiento espiritual en nuestra ciudad hasta que esta realidad no sea transformada. Hasta que no sean las familias, pero las cabezas de las familias, los varones, quienes vayan a los pies de Cristo y deseen aprender más de Jesús y imitar su ejemplo. No va a ocurrir. Por mucho que oremos, por mucho que hagamos vigilia, por mucho que cantemos al Señor, no produciremos ni un cambio en nuestra ciudad hasta que no miremos al modelo bíblico y entendamos que los varones estamos al debe. Y es por eso que anhelo sinceramente, y lo digo partiendo por mí, que el Señor nos permita ser una comunidad que promueva a varones que amen a sus mujeres, que sirvan a sus hijos, que sean hombres dignos, respetuosos, honorables, que sean caballeros, que vivan a los pies de Cristo Jesús. Es mucho pedir. El texto dice, al día siguiente, ¿quiénes fueron a pedir más palabra? ¿Quiénes fueron a pedir más explicaciones? Los cabezas de las familias, los sacerdotes, los levitas. No hay avivamiento si no hay hambre por la palabra de Dios. No habrá avivamiento si no son los varones los que guíen a sus familias a los pies de Cristo Jesús. Pero no es solo eso. Hay una segunda marca que nosotros vemos en este texto respecto de cómo el Señor logra reavivar una ciudad que estaba en ruinas. Y es la alegre obediencia a la palabra, porque no es solo ir y leerla, ¿no? No es solo ir y escucharla, es también practicarla, es también escuchar la voz de Dios y decir, sí, eso que dice el Señor me hace mucho sentido, voy a empezar a vivirlo. Fíjense lo que dice el verso 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Ellos van a leer la Biblia y como ellos estaban leyendo el Pentateuco, se encontraron con Levíticos 16. Y empezaron a leer Levíticos 16 y decían, oye, el Señor estableció una fiesta solemne que debíamos celebrar. ¿Hace cuánto que no celebramos esa fiesta? No la celebramos desde que Josué era juez sobre Israel. Se habían pasado 200 años. Israel había olvidado esta fiesta solemne. Y cuando ellos van a leer la palabra, les dice Esdras, el Señor estableció esta fiesta solemne. Entonces, ¿qué hicieron las cabezas de familia leyendo la Biblia? El Señor mandó una fiesta. ¿Qué les parece si la cumplimos? ¿Saben por qué? Porque además, mirando el calendario, parece que es la próxima semana. Y así fue. La fiesta de los tabernáculos era aquella fiesta que recordaba que los judíos durante 40 años tuvieron que dormir en carpas en el desierto, por causa de su desobediencia, porque no quisieron entrar en la tierra prometida
Y por causa de su rebeldía y su desobediencia, el Señor les dijo, hasta que no muera toda esta generación, ustedes van a vagar por el desierto viviendo en carpas, y cuando muera el último de los que se negaron a entrar, entonces yo les daré por herencia la tierra prometida. Esta fiesta recordaba ese periodo en que Israel vagó por el desierto durmiendo en tiendas por ser desobedientes y rebeldes. Así que el regreso de las personas a Jerusalén coincidió con la fecha en el calendario judío que marcaba la celebración de esta festividad. Y lo que vemos es que mientras la Biblia es leída, la Biblia es obedecida. Se encuentran con una fiesta que debían celebrar, inmediatamente dijeron, la vamos a celebrar. El Señor mandó esta festividad, vamos a obedecer, vamos a cumplir. No lo pensaron. Llevaban décadas sin celebrar esta fiesta. Y cuando se enteraron que faltaban solo días para que esta fiesta iniciara, convocaron a todas las ciudades, a Jerusalén, a todas las familias, para que fueran a buscar madera y construyeran carpas. Déjeme aplicar esto de la siguiente forma. ¿Le ha pasado alguna vez que usted viene a escuchar la palabra de Dios y en alguna ocasión, mientras usted escucha el mensaje, pensó, esto es exactamente lo que yo necesitaba oír? ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque Dios realmente se importa en lo que nos pasa. Porque Dios realmente siente misericordia de nosotros y comparte con nosotros su sabiduría para que podamos enfrentar los desafíos de nuestra vida. Ellos leyeron acerca de la fiesta de los tabernáculos y dijeron, ¿no es la próxima semana? Hagámoslo entonces. Lo que leemos, lo practicamos. Y esto es importante, porque sepa usted, querido hermano, que la Biblia no existe solo para informarnos. La Biblia no es solo un montón de acontecimientos y relatos que debemos aprender de memoria. La Biblia, el Señor la usa para transformarnos. Lo valioso respecto de la Biblia no es simplemente memorizar sus versículos, sino es aprender acerca de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y caminar con Cristo. Eso es lo realmente valioso en la Biblia. Y aquí nuevamente debemos decir que nuestra visión acerca de Dios va a determinar en gran medida nuestra relación con respecto a la lectura de la palabra. Porque si usted hoy día ve a Dios y percibe a Dios como un policía enojado, que lo único que hace es restringir nuestras libertades para quitarle todo lo divertido a la vida, probablemente va a ser muy incómodo obedecer las palabras del Señor. Probablemente si usted no tiene una visión adecuada de Dios, sus palabras no le van a hacer ningún sentido. Al contrario, como le pasa a muchas personas, tal vez hasta eso le genere reticencia. Sin embargo, si somos capaces de ver a Dios como un Padre amoroso, como lo que realmente Él es, un Padre amoroso que se preocupa por nosotros, entonces usted logrará comprender que sus palabras son dulces, que sus palabras son deseables y que aquello que el Señor propone en su palabra es bueno para nosotros. El pueblo de Israel se reencontró con la verdad de que tenían un Dios amoroso. El pueblo de Israel se encontró con la verdad de que el Señor les había dado mandamientos porque les amaba, porque estos mandamientos son buenos, porque estos mandamientos buscaban bendecirles, protegerles y hacer que vivieran vidas menos accidentadas. Si el Señor no nos amara, sencillamente te dejaría que hicieras lo que quisieras. Porque de esa forma Él sabe muy perfectamente que destruirás tu vida si haces lo que a ti bien te viene en gana y sigues los deleites y placeres de tu corazón. Entonces lo que vas a cosechar es muerte. Sin embargo, el Señor nos ama tanto que nos ha dejado en su palabra mandamientos, ordenanzas, sabiduría, que si somos capaces de obedecer, descubriremos que eso es capaz de traernos alegría al corazón, para tomar decisiones sabias y no arruinar la vida que el Señor nos ha otorgado.
El Señor anhela que nuestra vida sea menos accidentada y para eso nos dio sus mandamientos. Obedézcalos con alegría, porque entonces usted a través de eso descubrirá el amor de Dios. Dios te ama y porque te ama no quiere que te hagas daño. Y para no hacerte daño a ti mismo, el Señor te dice, evita hacer estas cosas. El pueblo de Israel leyó, vio que había algo que hacer y lo hizo. Hoy día yo te invito a que cuando vengas a leer la palabra de Dios y Dios te dice, haz esto o no hagas esto, obedece, porque eso traerá alegría a tu corazón. Te lo garantizo. Y por último, lo tercero que nosotros descubrimos en este texto y que realmente produce un avivamiento espiritual es vivir el Evangelio. No es solo tener hambre de la palabra de Dios, no es solo también obedecer alegremente la palabra de Dios, es también vivir el Evangelio, en el Evangelio. Miren lo que dice los versículos del 16 al 18. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Es decir, todos salieron de sus casas y se fueron a acampar. Eso fue. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo una alegría muy grande, porque era una fiesta. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue día solemne de asamblea, según el rito. Algunos me van a entender. Este texto es la descripción de un cardal. La congregación sale de sus casas, va a vivir a carpas y durante 8 días leen la palabra del Señor, tienen comunión con sus hermanos y terminan con un gran culto de alabanza al Señor. ¿Saben lo que es el cardal? Hay mucha gente nueva acá. El cardal es nuestro campamento familiar que se celebra cada año en el mes de enero y durante una semana, últimamente han sido menos días por las contingencias, pero durante una semana las familias de la iglesia vamos a un predio, dormimos en carpas, comemos todos juntos, leemos la palabra del Señor, nos alegramos en la comunión y terminamos con un culto. Un cardal. Esto me suena para mí muy familiar. Entonces nosotros vemos que el pueblo celebra durante una semana la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas más solemnes del calendario judío. Y esto es muy interesante también, porque si usted revisa el calendario judío, la fiesta de los tabernáculos, que los judíos le llaman Sukkot, está antecedida solo por un par de días por una fiesta más solemne aún, que es el Día de la Expiación, o conocido también como el Yom Kippur. ¿Qué es esto? El Día de la Expiación. Es la fiesta más solemne de los judíos. ¿Qué hacen en ese día? Ellos toman a 2 corderos. Entonces, el primer cordero, el sumo sacerdote lo prepara. ¿Qué hace? Toma el cordero y entra con el cordero al lugar santísimo, la parte en donde nadie más podía acceder, en el tabernáculo del Señor. Lo que hace el sacerdote, el sumo sacerdote, es que él empieza a nombrar, poniendo sus manos sobre el cordero, todos los pecados del pueblo. La mentira, los chismes, los adulterios, los robos, las mentiras, todo eso el sumo sacerdote lo nombra poniendo sus manos sobre el cordero. Y teniendo el cordero sobre el propiciatorio, y después de que termina de nombrar todos los pecados del pueblo, toma un cuchillo y degolla a este cordero para que la sangre
se derrame sobre el propiciatorio. Es una imagen muy sangrienta. El sumo sacerdote degolla, corta el cuello de este cordero como señal de que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y en este acto nosotros tenemos representada la figura de Jesús, no solo como el Cordero, sino también como el sumo sacerdote. Hebreos dice que Él es capaz de entrar en la presencia del Señor, cosa que ninguno de nosotros podía haber hecho, y Él se presentó a sí mismo como el Cordero para ser inmolado. Este Cordero que derrama toda su sangre para perdonar nuestros pecados. Cristo lo que hizo en la cruz fue padecer la muerte que nosotros merecíamos padecer por causa de nuestro pecado. Un cordero degollado, un cordero inmolado que derrama su sangre para aplacar la ira de Dios contra el pecado y la maldad. Pero había un segundo cordero. Y usualmente esta parte no es muy conocida por todos. Había un segundo cordero. Este segundo cordero era conocido como el chivo expiatorio. Ese sí, me imagino que usted lo ha oído, ¿no? ¿Qué es el chivo expiatorio? Cuando uno nombra a alguien, él fue. Él es el que tiene, él lleva toda la culpa, él carga toda la responsabilidad que fue de unos, recae sobre uno. Esto pasa mucho en la política, ¿no? En la política siempre se busca un chivo expiatorio. ¿Qué era el chivo expiatorio? Era un cordero que preparaba el sumo sacerdote y lo que hacía es que en unos papelitos ellos amarraban los pecados al cordero. Entonces era un cordero que al final terminaba lleno de papeles, era muy curiosa la escena. Entonces lo apuntaban y le ponían encima estas señales de los pecados del pueblo. Y lo que hacían es que el sumo sacerdote lo ponía en la puerta de la ciudad de Jerusalén y lo echaba al desierto. Váyase. Entonces, lo que pasaba con el cordero es que era expulsado de la ciudad y muy probablemente el cordero moría o porque era presa de algún depredador o porque se caía o porque moría de hambre o moría de sed. Usualmente el cordero moría, pero no era un acto sangriento, sino que él era expulsado. Yo no sé si usted había notado esta correlación, pero esa fue la razón por la cual Cristo fue sacado de la ciudad para morir en el monte, porque Él era nuestro chivo expiatorio. El primer cordero, teológicamente hablando, era el cordero de la propiciación. La propiciación es aplacar la ira de Dios a través del derramamiento de sangre. El segundo cordero, que era el chivo expiatorio, teológicamente hablando, es aquel que efectúa la expiación. La expiación es que Cristo toma nuestro pecado y nos limpia para que Dios nos vea de forma perfecta a través de Cristo Jesús. En ambas figuras de estas fiestas solemnes nosotros vemos a Cristo anunciado. Y por lo tanto lo que nosotros vemos en la experiencia del pueblo de Israel es que ellos comienzan a vivir el Evangelio. Habían olvidado el Evangelio durante décadas, desde la época de Josué, que estas fiestas no eran observadas. Y a través de estas fiestas nosotros vemos que el pueblo vuelve a vivir estas señales que anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús. Vuelven a poner su fe en aquella obra que Dios realiza sobre cada uno de ellos. Vuelven a vivir en el Evangelio. Entonces, en una semana, ellos celebraban el Yom Kippur, el día de la expiación, el cordero inmolado, el cordero expulsado, y luego de un par de días comenzaba la fiesta de Sukkot, que era la fiesta de los tabernáculos. Lo que nosotros vemos en esto es que estas fiestas para Israel les recordaban algo que para nosotros sigue siendo una verdad, que somos pecadores, pero que el Señor sigue siendo fiel. Que somos malos, que nos creemos buenos, pero somos malos, pero el Señor sigue siendo fiel. Esta fiesta nos recuerda que vivir una vida religiosa
que solo se ocupe de las formas, de los ritos, no tiene ningún valor si no es nuestro corazón el que es entregado a los pies de nuestro Salvador. Nuestra esperanza no está basada en nuestra capacidad de hacer cosas buenas por Dios o de buscar el favor de Dios, sino en la capacidad que Dios tiene de acercarse a nosotros, de perseverar con nosotros. Dios fue fiel con su pueblo. Lo fue en el pasado, lo es en el presente y lo será en el futuro. El resultado de esta semana de celebraciones a través de estas 2 fiestas solemnes fue que ellos lograron experimentar en carne propia la gracia de Dios, el perdón de sus pecados, la restauración de sus vidas y el anhelo de aquella redención que nacería en Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. El Evangelio es aquel que no te dice que si obedeces al Señor, entonces Él te amará. El Evangelio te dice, tú ya la embarraste. Pero ¿sabes qué? Cristo cargó tus pecados en la cruz. Cree en Él y serás salvo. Ese es el Evangelio. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio de Jesús nos dice que hemos sido amados por Dios. ¿Y porque hemos sido primeramente amados por Dios? Tenemos el poder de vivir una nueva vida en Cristo, marcada por la obediencia. Marcada por una obediencia a sus mandamientos y ordenanzas que están en la palabra de Dios. Eso traerá verdadero avivamiento. Hambre por la palabra, obediencia a los mandamientos y vivir el Evangelio de la gracia de Dios. No hay fórmulas mágicas. Es el simple hecho de vivir nuestra fe con limpia conciencia, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Te dejo 3 preguntas que me parecieron muy pertinentes ayer cuando las escribí. ¿Tienes hambre de la palabra de Dios? Nada cambiará si no buscamos a Dios en su palabra. Nada cambiará en tu vida si no buscas al Señor en su palabra. Tu carácter no será transformado si no buscas a Dios en su palabra. Pero no es solo eso. No es tener hambre, sino también obedecer al Señor. Porque te vas a encontrar con cosas que van a ser profundamente incómodas. Te vas a encontrar con instrucciones que probablemente te van a alterar profundamente tu forma de pensar o tu estilo de vida. Pero recuerda, Dios te ama y lo que Él dejó en la palabra para ti es muchísimo mejor que lo que tú puedes siquiera algún día imaginar para ti mismo. Obedecer al Señor produce alegría, porque nos permite vivir una vida menos accidentada. Y por último, ¿vives en el Evangelio? Y esta pregunta para mí es muy importante porque no son pocas las personas que hoy día viven amenazados por un Evangelio que se centra en los méritos de los hombres. No son pocas las personas hoy día que se van a dormir con el temor de no saber si esa noche, si el Señor se los lleva, van a ir al cielo o al infierno. Porque viven con la carga de creer que tienen que hacer cosas para que Dios los ame, que tienen que obedecer a Dios para que siquiera el Señor se digne a mirarlos. Hay muchas personas hoy día amenazadas por un evangelio terrorista que produce en ellos temor, que no infunde paz, sino que busca sencillamente manipular sus conciencias. Hoy día el verdadero evangelio nos libra de esos temores. En el verdadero evangelio tú te encuentras con un Dios que te ama y que te dice, sí, eres malo, eres pecador, pero yo pagué esa deuda en Cristo Jesús. Cree en Él y nada podrá separarte del amor de Cristo Jesús. Cree en Él y tú tendrás garantía de vida eterna.
Cree en Él y tendrás certeza de que cuando dejes esta tierra, cuando tus ojos se cierren a este mundo, serán abiertos a la gloria de Dios y vivirás con Él eternamente. Que nadie te robe la alegría de la salvación, porque ella está sustentada en los méritos de Cristo, nuestro Cordero inmolado. Vivamos el Evangelio. Obedezcamos al Señor. Busquémoslo en su palabra. Y tu familia va a ser avivada. Tu vida va a ser avivada. Esta iglesia va a ser avivada. Y nuestra ciudad podrá ser transformada. No hay otro camino. Oremos al Señor. Querido Señor, gracias porque con tu palabra tú traes tanta paz a nuestro corazón. A pesar de que a veces ella parece áspera, a pesar de que muchas veces tu palabra nos incomoda y nos confronta en nuestra realidad pecaminosa, tú siempre, Señor, nos traes la alegría del perdón, de la salvación y la restauración. Yo te quiero pedir perdón, Señor, por no estar a la altura de ser un verdadero hijo tuyo. Y no solo eso, Señor, te quiero pedir perdón por ser un hombre pusilánime. Te quiero pedir perdón, Señor, por no amar a mi familia, por no amar a mi esposa, por no amar a mi hija. Te quiero pedir perdón, Señor, por ser muchas veces un poco hombre. Pero estoy aquí, Señor, a tus pies, dispuesto a ser moldeado por ti. Y yo deseo esto no solo para mí, sino también para todos mis hermanos que están aquí presentes. Que podamos confesar nuestros pecados, rendirnos a los pies de Cristo Jesús y ponernos a obedecer tu palabra, buscándote, Señora, en ella de día y de noche, a tiempo y fuera de tiempo. Porque sabemos, Señor, que solo así tú vivificarás nuestro corazón y nuestra familia. Solo así, Señor, nuestra ciudad podrá ser transformada. Ayúdanos, Señor, a ser también creyentes que puedan considerar todos sus caminos, porque aquí hay hombres y mujeres, Señor, que necesitan ser guiados en las decisiones cotidianas, según tus propósitos, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a no confiar en nuestra propia prudencia y depositar nuestra fe en ti, Señor. Queremos vivir el Evangelio. Queremos, Señor, disipar con la luz de Jesucristo todas aquellas tinieblas que mantienen en opresión a la conciencia de las personas que hoy día, teniendo tal vez alguna experiencia o algún deseo o algún anhelo de espiritualidad, hoy día son engañados por el enemigo. Ayúdanos a predicar el Evangelio de la gracia de aquel Cristo Jesús que murió en una cruz y que perdonó nuestros pecados para pavimentarnos el camino a tu presencia, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén.